acerca de lo que estaba ocurriendo en Ucrania con este Zelensky, que se le está saliendo todo de control. Pues vamos a platicar con el doctor Alessandro Pagani. ¿Cómo ven? Sí, en ese sentido, bueno, pues comentar que Alessandro Pagani es doctor honorífico en teoría crítica y psicoanálisis por el 17 Instituto de Estudios Críticos, y también es maestro en historia por la Universidad de Altos Estudios de Milán, y quien es autor de varios libros, uno de ellos desde la estrategia de la tensión a la Operación Cóndor, el neofascismo italiano al servicio de la geopolítica imperial estadounidense, y uno que está en prensa, que está próximo a ser publicado, Descifrando la cuestión ucraniana. En ese sentido, bueno, de hecho, ya se puede también conseguir por Amazon, y que en ese sentido, bueno, pues es un especialista en geopolítica, también en el análisis internacional, y que incluso, bueno, pues tiene esta investigación ya relacionada sobre lo que ocurre en Ucrania. Mucho gusto, doctor Alessandro, le habla Roberto Becerra, es un gusto tenerle aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un honor, un gusto. Muchas gracias. Pues, ¿cómo estás, doctor Alessandro Pagani? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, es un placer siempre escuchar tus muy interesantes análisis, y pues quería preguntarte, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo que haya tenido que llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos para que ahora parece que hay una solución, entre comillas, a la guerra en Ucrania? ¿Es así? Bueno, ante todo, lo que hay que contra las crisis orgánicas que se vive en Estados Unidos como premisa, Trump no le importa absolutamente nada del pueblo ucraniano, no le importa de nadie absolutamente en este mundo. Lo que le importa como emprendedor es el negocio. O sea, él entiende, por supuesto, la gestión sin falta de realismo político por parte de la administración de Biden, y quiere supuestamente salvar a Estados Unidos, su civilización de la hamburguesa como superpotencia, en un nuevo orden mundial que ya no es unipolar, sino tripolar, es decir, con Estados Unidos, China y Rusia. Y en esa redefinición del poder es claro que nadie quiere llevar las manecillas del reloj a un minuto antes de la medianoche, porque, pues, por supuesto, la burguesía imperialista en Estados Unidos no quieren acabar el mundo con una guerra termonuclear, que además perderían, viendo el desarrollo tecnológico y militar de las otras superpotencias, China y Rusia. Por ende, en lugar de un Armagedón nuclear que extinguiría a la humanidad y acabaría, por supuesto, con el planeta Tierra, prefieren optar por un cambio de táctica para salvaguardar su estrategia, su esencia misma, que es solucionar la crisis al estilo Hong Kong. Es decir, pactar entre superpotencias con la esperanza que Estados Unidos logren reconstruir una acumulación y plusvalía por medio de una revolución pasiva donde todo tiene que cambiar. Por ejemplo, veamos lo que está pasando en estos días con la USAID, para que todo siga igual. Bueno, la solución de la misma crisis del mito de la modernidad por medio de una política económica neofortista y de americanismo adentro de la misma Gringolandia y de una América para los americanos en todo el continente, repartiendo desde aquel acuerdo de Chapultepec en el final de la Segunda Guerra Mundial, que abrió el camino a aquellas terribles políticas de saqueo y golpes de estados que se conocen como neodesarrollismo y seguridad nacional en nuestra América, y que lamentablemente aún están vigentes y listas para ser simplemente reactualizadas al hoy en día, y que hablo, por supuesto, en mi libro Desde la estrategia de la tensión a la Operación Cóndor. Ser más claro, hablo de una superestructura compleja, el sueño americano WASP, de una aldea imaginaria al estilo Twin Peaks, donde ya no hay espacio para esa América profunda, sino para sus amigos como Elon Musk y la mafia de PayPal, que soñan llegar en Marte, pero no tienen una industria y la fuerza de trabajo para concretar ese proyecto. Una revolución sin revolución, o restauración conservadora, como diría Antonio Gramsci, una pasión de la voluntad que cabalga los fenómenos de la crisis Estado capitalista sin analizar las facetas del mismo objeto y esencia del problema. Es decir, un país, Estados Unidos, sin cabeza y sin fuerza para levantar una nueva industrialización o un nuevo prohibicionismo. Antes era el alcohol, ahora es la supuesta lucha en contra del cuando sabemos que las raíces históricas de ese problema transnacional que Washington creó en los 70 fue por tres simples razones. Es decir, primero, la guerra interior contra los grupos armados anarquistas y marxistas,
la lucha exterior en contra de los movimientos de liberación nacional en Centroamérica, y en fin, la necesidad objetiva de armar una reacumulación de dinero debido a la crisis del modelo neofordista y neokeynesiano en los años 70, a través de la compra y venta de armas y drogas y financiación de los contras en Nicaragua y Angola por medio de sus estructuras como Interpresse, agencia de noticias utilizada como fachada de la CIA y con sede en Lisbona y utilizada por operaciones encubiertas de falsa bandera y de PSYOP, es decir, guerra psicológica, en contra de las guerrillas marxistas en todo el continente, y que trato, por supuesto, en mi libro que acabo de mencionar.